nos disponemos para iniciar la enseñanza, que es una continuación de los principios para estar en armonía. Venimos estudiando todos esos principios para estar en armonía estos domingos en el horario de 9 a 10. Y hoy el principio que vamos a ver es el principio de la responsabilidad. Responsabilidad, vaya palabra tan interesante en estos tiempos en los que tenemos la tendencia, el mundo nos impone esa tendencia a traspasar responsabilidad o a no asumir responsabilidad en cada uno de los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Familiar, laboral, personal, a nivel de la sociedad. Entonces, hermanos, dispongámonos para estudiar sobre este tema, sobre este principio, la responsabilidad. Vamos a orar. Amado Padre y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar en este lugar, reunidos los hermanos de la congregación, para estudiar tu palabra, para escuchar los mensajes que traes día a día a nuestros corazones, Padre Dios, que son necesarios, son nuestras herramientas para caminar en esta vida. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan maravillosa. Por eso nos sentimos privilegiados, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre Dios, en este momento, para que abras nuestro entendimiento, para que las enseñanzas del día de hoy y de todos los días queden grabadas en nuestros corazones, Padre Dios, y de esta manera podamos caminar por ese camino estrecho que conduce a ti, camino de sacrificio, de esfuerzo, pero que lo podemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a mirar cómo a lo largo de muchos pasajes de la Biblia vemos como unos personajes que vemos dentro de las Escrituras tuvieron comportamientos irresponsables. Ya lo dice la Escritura en alguna parte. Yo no soy muy bueno para grabar textos bíblicos, hermanos, en eso trataré de mejorar, pero dice que todas las cosas que han sucedido en las Santas Escrituras desde la antigüedad hasta hoy son necesarias, sucedieron para nuestro ejemplo. Romanos 15:4. Gracias, hermano, muy bien. Entonces, vean, eso es lo bueno que tenemos, el Señor manda quien nos ayude en el momento, ¿cierto? Entonces, todo eso sucede para que sea ejemplo para nosotros. Y uno se sorprenderá y uno dice, porque Noé cometió actos de irresponsabilidad. Porque, bueno, Adán y Eva lo conocemos perfectamente. El mismo Abraham, que es el padre de la fe, y cometió actos de irresponsabilidad. Ahorita los vamos a ver. Y entonces el mismo Lot también cometió esos errores, algunos errores que los vamos a mirar. Entonces, todo ello sirve para nuestro ejemplo, porque claro, nosotros no estamos exentos de evadir responsabilidades. Claro, si nuestro corazón constantemente tiende a hacer lo malo, ¿cierto? A estar en pecado. Esa es la tendencia de nuestro corazón y a eso nos lleva al mundo. Pero para los que estamos en Cristo, lo tenemos a Él, ¿sí? Lo tenemos a Él como abogado para delante de nuestro Padre Dios, para contrarrestar todas esas situaciones que se nos presentan día a día. Entonces, vamos a mirar, hermanos, una definición de responsabilidad, y es una acción
o una obligación de cumplir a cabalidad con todos los compromisos que adquirimos. Y ojo cómo termina esta definición: compromisos que adquirimos en forma consciente. Porque, hermanos, mire, a lo largo de nuestra vida, inclusive desde que éramos niñitos, y los niños que están aquí van a escuchar esto, miren, nosotros adquirimos compromisos laborales. Cuando firmamos un contrato de trabajo, ahí hay unas normas, tanto del empleador como del empleado. Cuando hacemos, por ejemplo, una compraventa de una propiedad, de un vehículo, cualquier cosa, ahí hay unas obligaciones de ambas partes, responsabilidades de ambas partes. Un contrato de arrendamiento, una matrícula estudiantil, aquí los jóvenes, los que están en primaria, en bachillerato, nada más ayer recibíamos las notas de Santiago y en muchos apartes habían en qué había cumplido y en qué no ha cumplido y cuáles son los procesos de mejoramiento de sus responsabilidades. Entonces, la responsabilidad es esa acción de cumplir unos compromisos adquiridos de forma consciente. Y decía que desde que éramos pequeñitos, miren, hermanos, los niños de 1, de 2 años, los conocemos, que hacen cositas por ahí al escondido porque saben que papá me ve y me va a regañar, o papá y mamá me van a ver y me van a regañar, y entonces van y meten la mano donde no la tienen que meter, o bueno, hacen cualquier cosa que saben que no se debe hacer porque ya hay unas normas en el hogar, y entonces, bueno, su llamado de atención. Ahora, hermanos, ¿qué nos lleva entonces? Estamos hablando de la responsabilidad y de lo que significa ser responsables, cumplir a cabalidad unos compromisos. Pero como constantemente estamos siendo atacados por el mundo y el mundo nos está llevando, el pecado nos lleva constantemente a no cumplir nuestras responsabilidades, ¿qué nos lleva a ser irresponsables? La tentación. La tentación nos lleva a ser irresponsables. ¿Por qué? Porque entonces entra a nuestro corazón o a nuestra mente la codicia, el querer tener más que el otro, el querer satisfacer mis propias necesidades más que las necesidades de mi hermano, de la persona que está a mi lado. Entonces ahí es donde, por medio de esa tentación, por medio de esa codicia, empezamos nosotros a incumplir las responsabilidades adquiridas conscientemente en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Cuál es para nosotros la guía en nuestras vidas? La palabra de Dios. Y ese va a ser el elemento por medio del cual nos van a juzgar, ¿cierto? Y vamos a mirar conforme a nuestro comportamiento en nuestra vida y conforme a lo que manda la palabra de Dios, cómo fue que anduvimos en nuestro diario caminar por el mundo. Vamos a mirar el primer caso entonces, donde por medio de tentación, por medio de codicia, se cometieron actos de irresponsabilidad. Y los tenemos entonces en Génesis 3, del 6 al 13. ¿Qué sucedió allí? Adán y Eva, ¿cierto? La situación de Adán y Eva. La tentación que sufrió Eva por medio de la serpiente, de obtener ese conocimiento, de obtener, mejor dicho, el mundo en sus manos por medio de ingerir el fruto prohibido. ¿Qué pasó? Ahí viene entonces un fenómeno que nos pasa constantemente a nosotros, y es que transferimos la responsabilidad. Ojo con eso. Hay un caso de transferencia de responsabilidad. Cuando Dios entonces se paseaba por el
por el huerto, y ellos se dieron cuenta, sabían que estaban desnudos y se protegieron, se cubrieron. Pues Dios los llamó y entonces, bueno, estábamos escondidos porque nos dio pena, estábamos desnudos. Bueno, ¿y quién les dijo? Entonces empieza la cabeza, ¿cierto? Ah, no, es que la mujer que usted me dio por esposa, me dio y yo comí, ¿cierto? Primera transferencia de responsabilidad. Luego entonces Dios le dice a Eva, ¿cómo es que pasa esto? Ah, no, es que la serpiente fue la que me tentó, fue la que me dio y entonces yo comí. Y entonces eso, ¿dónde termina? ¿Cierto? Eso es una constante transferencia de responsabilidad. Y hermanos, eso nos pasa día a día en nuestros hogares. En nuestros hogares y en toda parte. Hablo de nuestros hogares porque con nuestros hijos, con nuestras esposas, ustedes las damas con sus esposos. Ah, no, es que el culpable es el otro, yo no soy el culpable. Entonces, esa transferencia de responsabilidad no se enceguece porque, hermanos, nosotros ya conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Primer problema grande entonces, que no somos capaces de reconocer nuestros errores. Nos da pena decir, no, sí, es que yo tuve la culpa. O sea, sentimos que tenemos que agachar nuestras cabezas y que entonces la otra persona va a quedar por encima de mí. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos que tener esa capacidad de, si la otra persona reconoce la culpa, reconoce que cometió un acto de irresponsabilidad, entonces nosotros, la otra parte, quizás el que no cometió el acto de irresponsabilidad, entonces perdonar y no volver a recordar esa situación, que es segundo problema que nos pasa. Y traigo a colación el tema de los hogares. ¿Por qué? Porque muchas veces somos capaces de pedir perdón. Listo, reconozco mi culpa, cometí ese acto de irresponsabilidad, pido perdón. Listo, pero muchas veces a los 2 días, a los meses, al año, pero es que acuérdese lo que pasó cuando tal cosa sucedió, y viene otra vez y se remueve eso en el corazón y eso es dañino. Entonces, tener esa capacidad es bien importante, reconocer la culpa cuando se comete un error, pero también es igualmente importante y de igual valor el que la otra parte perdone y que nunca más se vuelva a recordar la situación pasada. Vaya reto tan tremendo el que tenemos ahí. Yo cuando estaba preparando, hermanos, yo les tengo que confesar, cuando uno prepara estas enseñanzas, uno le dice al Señor, bueno, ¿y cómo yo voy a enseñar y a decir esto si eso me sucede a mí diariamente en nuestras vidas, ¿cierto? Pero claro, es que el que se para aquí no es una persona perfecta, obviamente estamos en la misma situación y eso me tranquilizó y yo dije, bueno, porque es que no es fácil uno enseñar lo que quizás de pronto, quizás no, lo que uno no practica. Entonces, esa parte es bien importante, me llamó mucho la atención eso, hermanos. Bueno, entonces, primer caso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó cuando ese acto de irresponsabilidad de Eva, de Adán, sucedió? Inmediatamente surtió un efecto negativo. Se perdió la armonía. Se perdió la comunión entre ellos y Dios. Y la armonía entre ellos, porque quizás ahí empieza el tema de echarse culpas. ¿Ves? Es que por culpa suya, es que si usted no hubiera permitido tal cosa, esto no hubiera sucedido, en fin. Entonces ahí no hay armonía, se pierde la armonía entre Dios y la pareja. Al suceder esto en la pareja,
hay una transferencia también de conflicto, de discusión y de dificultad a los hijos también. Y entonces, en cuanto a Caín y Abel, digamos que ahí, por medio de ese pecado que se cometió, pues entonces ya viene el deterioro, y es donde sucede pues que Caín mata a Abel y empieza todo el tema de nuestra historia. Entonces, hermanos, primer caso que tenemos de irresponsabilidad. Vamos a mirar, dentro de las consecuencias tenemos la falta de armonía, la incomodidad y consecuencias cuando cometemos actos de irresponsabilidad, contiendas, sentimientos encontrados, porque entonces empezamos a atacar quizás a la persona que amamos, o a nivel laboral empezamos a tener problemas con las personas con las que diario nos vamos a encontrar. Imagínense ustedes, uno trabajando, un acto de irresponsabilidad que desencadena sanciones, llamados de atención, entonces inmediatamente empiezan los señalamientos: este fue el que cometió el error, por este fue por el que nos quitaron tal privilegio, por esta persona ya no podemos volver al comedor a tal hora, en fin, a nivel laboral, a nivel de estudio, los jóvenes, los que están estudiando. Sí, claro, por un acto de irresponsabilidad de uno de nuestros compañeritos en el salón, nos quitaron el recreo, no sé, la salida a la cafetería, o nos pusieron un trabajo adicional, en fin, ¿cierto? Entonces, esto se aplica a todo nivel, a nivel de la congregación, hermanos, con las responsabilidades que tenemos, el estar interactuando con cada uno de los hermanos. Nuestros actos de irresponsabilidad desencadenan situaciones complejas en los demás hermanos. Segundo caso de irresponsabilidad, Noé. Noé no fue responsable al embriagarse. Se embriagó después del diluvio. Lo primero que hizo, empezaron a sembraron un viñedo, y entonces sacó vino de allí y se embriagó. Dejó que el vino controlara su mente, y en su borrachera, digámoslo así, en su embriaguez, se desnudó. Su hijo menor lo vio. El hijo menor quizás, nuestros hijos son inmaduros, no tuvo la capacidad de dar un manejo adecuado a esa situación, se burló de su papá, le contó la situación a sus demás hermanos. Los hermanos mayores sí fueron más prudentes, fueron y cubrieron a su papá, pero entonces, a raíz de ese acto de irresponsabilidad, Noé maldijo a su hijo, ¿sí? Can, exactamente, cuya descendencia es Canaán. Entonces, ese acto de irresponsabilidad nos lleva a, mire, esas situaciones en cadena que se van presentando, y empezamos a buscar culpables, ¿cierto? Y eso daña enormemente la situación. Entonces, segundo caso de irresponsabilidad en las Sagradas Escrituras, el caso de Noé. Vamos a mirar un tercer caso de irresponsabilidad. Abraham, de actos de irresponsabilidad, o sea, momentos en sus vidas en los cuales ellos no fueron lo suficientemente responsables. Entonces, Abraham, en Génesis 12, del 10 al 20, abandonó la tierra prometida para irse a Egipto. ¿Qué sucedió? Había una gran situación de hambre en ese tiempo. Entonces él corrió a buscar estabilidad, tranquilidad, y se fue a Egipto. Primera situación de irresponsabilidad. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, que
Dios pone pruebas. Él nos pone pruebas y nos dice que descansemos en Él, que tengamos paz y que oremos, que confiemos en Él, y Él mostrará el camino más adecuado en la toma de decisiones. Pero Abraham corrió inmediatamente a Egipto a buscar una situación de alimentación más estable. A raíz de esa llegada a Egipto, hago un paréntesis, también Elimelech, en el libro de Ruth, ¿qué hizo? Abandonó la tierra que Dios le dio, la abandonó y se fue en busca de mejores horizontes para otro lugar. Error grande, porque en ese otro lugar sucedió lo que sabemos: murieron sus 2 hijos, murió él también, y quedó su esposa totalmente sola con la nuera, y bueno, y ya lo que sabemos más en el libro de Ruth. Pero nos ocupa el acto de irresponsabilidad de Elimelech como varón de la casa al abandonar la heredad que Dios le dio. Hermanos, mire, en este caso, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros lo que cada uno tiene, su casa, bueno, las pertenencias. Muchas veces, por la necedad de nuestro corazón, empezamos a buscar que una mejor casa, porque me dio por tener una mejor casa, o de pronto cambiar el carro, o desechar ya una ropa que tengo porque quiero ropa nueva, sin de pronto tener la precaución de orar primero al Señor y preguntarle al Señor si verdaderamente es la voluntad de Él que cambie mi casa. Quizás, si aspiramos a una casa mejor, quizás con endeudamiento, un carro mejor, quizás con endeudamiento, prendas nuevas, quizás con créditos que nos van a comprometer, y sabemos por las Escrituras que Dios prohíbe el que estemos endeudados para cosas suntuarias, ¿cierto? Entonces, ese es el caso de Elimelech y de Abraham cuando abandonaron la tierra que el Señor les dio como heredad. Pero miren, este caso también de Abraham fue irresponsable cuando presentó a Sara, su esposa, la presentó como hermana. Y miren, tan grave consecuencia la que se presentó allí, porque entonces el rey de esa época, y fueron 2 situaciones, no fue solo una, fueron 2 situaciones en las cuales Abraham presentó a Sara como su hermana. Por ahí él trata de justificarse y dice: no, es que de hecho sí es mi hermana, porque es hija de mi padre, mas no de mi madre. Él quiso de alguna manera justificarse, pero ojo, ¿qué pasó? Entonces el rey de esa época, pues, es hermana y es bien bonita, pues entonces la quería tomar como su esposa, y eso trajo maldición para ese rey, para sus tierras, para todos sus siervos, por una situación, por una irresponsabilidad de Abraham como cabeza de su hogar. Entonces, Dios hizo que este rey se diera cuenta que iba a tomar a una mujer casada como esposa, e inmediatamente Dios dio la posibilidad del arrepentimiento a este rey y de devolvérsela a Abraham. Y bueno, váyase, porque casi que nos hizo cometer un error grande y le vino mucha situación difícil a ese rey. ¿Qué pasó en la segunda oportunidad, cuando nuevamente Abraham presentó a su esposa como hermana? Como era un caso de engaño prácticamente, Dios tuvo misericordia de ese segundo rey. ¿Me recuerdan el nombre? Abimelech, exactamente. Y en sueños, Dios, capítulo 20 de Génesis, así es, Dios puso sobre aviso a ese rey y le dijo: cuidado, que si esto haces, pues vendrá muerte para tu tierra, tu descendencia. Dios protegió a ese rey de la irresponsabilidad que
que cometió Abraham. Yo analizaba, hermanos, porque Abraham, personaje de la Biblia que nosotros pues lo estudiamos constantemente, yo decía, bueno, ¿cómo es que nuestro corazón se deja convencer tan fácilmente de las situaciones del mundo? Y es que Dios nos lleva en ese proceso, hermanos, y lo importante es que tengamos esa plena confianza en que Dios nos está protegiendo constantemente y que aún nuestros errores, pues Él está ahí, Cristo está como abogado nuestro para protegernos. Pero debemos tener en cuenta todos estos ejemplos para que cada día nuestro caminar sea de mucha prudencia, mucha prudencia. Cuarto caso de actos de irresponsabilidad, de situaciones de irresponsabilidad que nos muestra la Biblia. Lot puso en peligro a su familia al irse a vivir a Sodoma. Egipto, esas ciudades de la época se asemejan, son el prototipo del mundo actual. Y a nosotros cada vez más el mundo nos va jalando, hasta el punto que podemos estar en un límite y podemos caer. ¿Por qué? Lot se separó de Abraham por las dificultades que ellos venían teniendo, porque ya tenían demasiado ganado, demasiadas cosas, y empezaron a pelear sus criados. Entonces Lot fue buscando la forma de estar cerca de Sodoma, claro, el desarrollo, el mundo, y entonces puso en peligro a su familia. Primero porque él estuvo esclavizado en Egipto y Abraham lo rescató. Segundo, puso en peligro a sus hijas, en peligro de prostitución, por querer salvar a los ángeles que llegaron a su casa en ese momento. Puso en peligro su vida y la vida de toda su familia por haberse ido allá a Sodoma y estar en esas ciudades de tanta perdición. Comprometió a sus hijas en matrimonio con hombres de esas ciudades que estaban acostumbrados a cuanta cosa dañina hubiera en esa ciudad, porque eran totalmente del mundo. Perdió absolutamente todo, miren, hasta su mujer. Cuando salieron de Sodoma, cuando Dios destruyó a Sodoma, su mujer giró y se quedó convertida en una estatua de sal. Y fuera de eso, metió en problemas a sus hijas o las comprometió, porque al comprometerlas en matrimonio con hombres de esas ciudades, pues ellas tomaron esas costumbres inmorales y sucedió que embriagaron a su padre y tuvieron descendencia de su padre, ¿cierto? Entonces, todas estas situaciones generan, todos estos actos de irresponsabilidad generan unas consecuencias en cadena que no sabemos hasta dónde llegarán. Por eso, nuevamente, hermanos, tenemos que caminar prudentemente, guiados por la palabra de Dios, para que estos errores que se cometen sean cada vez menores y tengamos claridad de que nuestras actuaciones siempre deben ser correctas en todo momento. Vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia donde se muestran detalles de responsabilidad. En Génesis 17:9, esta versión es Nueva Traducción Viviente. Creo que esta es
la traducción, donde cambian unas palabras por unos sinónimos y entonces predomina la palabra responsabilidad, ¿sí? Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Sí, ya lo decíamos ahora. Cuando conscientemente hacemos un pacto, tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Recuerden, eso hace referencia a la circuncisión que debía ser todo niño nacido en el pueblo, y ese era el pacto y esa era la responsabilidad que tenía Abraham. Y nosotros recibimos responsabilidades constantemente en cada etapa de nuestras vidas. Y a ver los jovencitos que están acá, desde el más pequeño hasta los más grandes que son estos mellos, ¿cierto? 14 años ya. Desde muy pequeños tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir en el hogar, en el colegio. Ahora ustedes se están educando y en el colegio tienen responsabilidades. En la congregación hay responsabilidades también, y tenemos que empezar a ser conscientes de que es en serio, y de cualquier omisión de una responsabilidad asignada trae unas consecuencias que son negativas, que son dañinas, que generan discordia, quizás. Y entonces, como personas responsables, debemos asumir esas consecuencias. Dios, miren, dice que Dios es Dios de justicia y de misericordia. Entonces, Dios de justicia, Él castigará el pecado con fuego consumidor, que caerá sobre los perversos, dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero también, por otro lado, Él disciplina a sus hijos. Por eso, jovencitos, cuando sean disciplinados por sus papás, entiendan que es por su bien. Y nosotros, hermanos, cuando seamos disciplinados por nuestro papá Dios, vaya que sí nos da duro comprender eso, ¿no? Que es porque lo merecemos. Él nos disciplina, Él disciplina a sus hijos. Me encanta esta frase. Dios disciplina a sus hijos cuando no nos arrepentimos. Ahora, igual, una falta tiene su disciplina, pero entonces, sin embargo, Dios es misericordioso y escucha las oraciones de nuestro intercesor y abogado Jesucristo. Entonces, mire cómo estamos nosotros de protegidos por Jesucristo, que está abogando por nosotros ante el Padre, para que quizás nuestros castigos no sean tan severos como deberían ser. Miren, hoy el tema en la escuela dominical para los alumnos de 9 a 12 es el Jesús sana al paralítico en el lago de Bethesda, ¿sí? Entonces, ¿por qué estaba paralítico este personaje? Porque tenía pecado, ¿sí? Él estaba en pecado y durante 38 años estuvo ahí esperando la misericordia del Señor. Pues llegó Jesús y lo sanó, y eso fue de inmediato, lo sanó. Pero luego se encontró con él y le dijo, primero le dijo, bueno, no, vete, recoge tu camilla y vete. Y luego le dijo, cuando se lo encontró por allá en el pueblo, le dijo, no vuelvas a pecar o no peques más, no sea que te pase algo más difícil, algo peor de lo que tenías. Piensen ustedes, hermanos, uno después de 38 años paralítico, y si sigue pecando, ¿qué otra situación más tenaz pueda pasar?
Entonces es lo que nos enseña la palabra de Dios para que lo tengamos en cuenta, meditemos, interioricemos y tengamos que nuestros pasos cada vez sean más prudentes. Otro ejemplo, en Números 3:38. Este es un ejemplo de qué sucede cuando no se cumple una orden y cuando alguien con responsabilidad, digamos, no vela para que se cumpla. Delante del tabernáculo, hacia el oriente, por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel, ¿sí? Pero todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Ante el no cumplimiento de una norma, de una instrucción, viene una consecuencia. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Pero sabemos pues que tenemos la misericordia de Dios. Pero cuando no se cumple algo, entonces tenemos una situación de castigo. Otro texto en Génesis 39:6. Este es un ejemplo. José siempre ha sido para nosotros un ejemplo de el adecuado comportamiento que nosotros debemos tener en nuestras vidas, porque José fue el ejemplo de esa persona recta, acatador de las normas, de buen corazón, buen administrador, y entonces por ese motivo se ganó la confianza de sus superiores y a él fue dada la responsabilidad de administrar todas las posesiones. Recordemos que por José fue que el pueblo de Egipto no tuvo hambre durante esa temporada de escasez, de vacas flacas, 7 años exactamente. Entonces él tuvo esa responsabilidad. Con José a cargo, pues Potifar no se preocupaba por nada, excepto pues bueno de satisfacer como esas necesidades básicas, alimentarse, en fin. ¿Por qué? Porque este joven era encargado de administrar todos sus bienes. Entonces, cuando somos verdaderamente responsables, sucede lo contrario a lo que dijimos ahora. Pues hombre, si ante una irresponsabilidad generamos falta de armonía, incomodidad, generamos contiendas, generamos sentimientos encontrados, pues cuando actuamos adecuadamente, responsablemente en nuestras obligaciones, pues entonces va a haber armonía, va a haber felicidad, va a haber tranquilidad, muy importante, en cada ámbito en el cual nos movemos. Miremos qué otro ejemplo de responsabilidad nos trae las Escrituras. Recordemos que esta es nueva traducción viviente, por eso hay unas palabras que no van a coincidir con la Reina Valera. Miren esta responsabilidad tan importante, este principio de que si encontramos por ahí el buey, la oveja, la cabra de un vecino, no abandonemos la responsabilidad que tenemos de devolverle a la persona sus pertenencias. Como es de tentador cuando a alguien que va delante de nosotros se le cae un billete de 50,000, ¿cierto? Eso es supremamente tentador. Esas son las cosas que el mundo nos pone a nosotros. Y seguro aquí a alguien le ha sucedido, a mí me llegó a pasar, y uno siente esa tentación de no se dio cuenta, pues que nada, se le cayó el problema de él o de ella. No, verdaderamente la palabra de Dios, tantas cosas que uno hacía antes de conocer la palabra de Dios y que ahora que tenemos esta fortuna, este gran privilegio por parte de nuestro Padre Dios de conocer a Jesucristo y su palabra,
entonces ya nuestras actuaciones son diferentes. Amén. Y eso genera en nosotros tranquilidad, paz en nuestro corazón. Entonces, devuelve el animal a su dueño. Si el dueño no viene, si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Es decir, hermanos, lo que no es de nosotros, definitivamente lo debemos devolver, lo debemos entregar. Miremos si hay otro caso, ¿sí? En Segunda de Crónicas 8:14, también esto es una cadena. Dios pone en el mundo líderes, y esos líderes tienen unas responsabilidades y las tienen que cumplir. Damos el caso de Moisés, cuando tenía a su cargo todo ese pueblo y se estaba ocupando de una cantidad de cosas administrativas, digámoslo así, sencillitas que se podían resolver de otra manera, pues entonces él empezó a dar órdenes y a asignar responsabilidades a otras personas. También sucedió en este caso cuando Salomón asignó responsabilidades a los sacerdotes, ¿sí? Siguiendo el reglamento de su padre David, y dio decisiones, asignó responsabilidades, en este caso a los levitas, para dirigir al pueblo en alabanza y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias. Ejemplo entonces de delegar responsabilidades. Tenemos una más en Lucas. Y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Es más o menos el mismo caso de José, donde se pueden asignar responsabilidades con toda tranquilidad a personas idóneas, personas con experiencia, para que asuman esas responsabilidades, hermanos. Bien, entonces, más o menos, hermanos, es este el compendio de pasajes bíblicos que vimos, y tenemos muchos más a lo largo de la palabra de Dios, pero ¿a qué queremos llegar con esto, hermanos? Para dar por terminada la enseñanza del día de hoy y concluir lo siguiente, hermanos. Todos nuestros actos, absolutamente todos nuestros actos, deben estar controlados por un alto sentido de responsabilidad. Desde que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta que nos acostamos, debemos tener presente que cada una de nuestras actuaciones, cada una de las palabras que salen de nuestras bocas, que quizás es más delicado eso, deben estar controladas por un alto sentido de responsabilidad. De modo, hermanos, que no perjudiquemos a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros, cualquier movimiento que hagamos, cualquier decisión que tomemos, afecta a un círculo pequeño inicialmente, porque es nuestro círculo familiar o nuestro círculo laboral o social, pero todas las personas, eso se va volviendo como una bola de nieve o como una onda expansiva, donde personas sufren las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos. Debemos cuidarnos entonces de no deteriorar a las personas, de mantener la armonía, el orden y las disciplinas del hogar y de la iglesia. Recordemos que es a todo nivel donde nuestros actos tienen las consecuencias. Cada persona, otra parte de la conclusión, cada persona que es responsable, cuando gracias a la palabra de Dios nuestros comportamientos empiezan a cambiar,
Y ese hombre viejo que éramos antes, hoy es un hombre nuevo. Entonces tenemos un mayor concepto de responsabilidad. Al tener ese mayor concepto de responsabilidad, entonces vamos a cumplir efectivamente, hermanos, y con exactitud y con seriedad, con espíritu de ayuda y de cooperación, todas nuestras actividades. Vamos a cumplir con efectividad. Efectividad es la suma de dos palabras, de eficiencia y eficacia. Mejor dicho, perfección. Bueno, pero cuando nosotros tenemos esa perfección, la logramos en Cristo, la logramos. Tenemos que convencernos de ello, porque, claro, decimos, no, pues es que, claro, somos humanos, el pecado nos está atacando constantemente, entonces quizás no siempre nuestros actos van a ser errados. No, tenemos la palabra de Dios. Cristo está en nosotros. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, inmediatamente entramos a ser blindados y seremos capaces de cumplir con efectividad, con exactitud, miren, con seriedad y con compromiso cada una de nuestras actividades. O vamos a tener prudencia cuando mencionemos cualquier palabra que sale de nuestras bocas, hermanos. Si hacemos eso, si cumplimos con efectividad y con exactitud, con seriedad nuestras responsabilidades, entonces cada miembro del hogar, cada miembro de la congregación, cada miembro del círculo en el cual nos estamos moviendo, será beneficiado, ¿sí? Será beneficiado de cada uno de esos actos nuestros. Termino con esto, hermanos. Cuando no somos responsables en el cumplimiento de nuestros deberes, hacemos definitivamente que la armonía se rompa, porque los demás se sienten abusados por nosotros. La invitación entonces es de que con estas enseñanzas que vamos teniendo día a día, nosotros velemos porque nuestro actuar vaya en beneficio de nuestros hermanos. No que nuestros hermanos sientan que estamos abusando de ellos. No, antes por el contrario, que nuestros hermanos vean que con nuestro comportamiento, con nuestras decisiones, con nuestras palabras, lo que hacemos es edificarnos unos a otros, hermanos. Amado Padre y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es la guía que necesitamos, Padre Dios, para caminar en este mundo que día a día nos quiere hacer perder. Estamos recibiendo presiones constantemente, Padre Dios, pero estamos convencidos y nos encomendamos en ti y sabemos que Cristo, nuestro Salvador, pagó por nuestros pecados, Padre Dios, y es nuestro deber continuar estudiando tu palabra, dejándonos guiar por tu palabra, Señor, para que un día estemos contigo en la gloria eterna. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.